Saludamos con la abogada Paola Pavón, prefecta de Pichincha. ¿Cómo está, prefecta? Buenos días. Bienvenida a Ecuador en directo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un abrazo, Jaime, un abrazo, Gustavo, un saludo desde Quito, un saludo muy cariñoso a Guayaquil y a todo el país. ¿Cómo está Pichincha, prefecta, en temas de seguridad, en temas de obras? ¿Los recursos económicos por parte del gobierno están al día? Estimado Jaime, comentarte que este ha sido un buen año para Pichincha, a pesar de la dura situación financiera, y me atrevo a decir que ha sido un buen año gracias a la confianza del pueblo de Pichincha. El estar en la reelección, el tener una reelección nos ha permitido continuidad en el proceso y no hemos parado los fines de semana de inaugurar obras en todos los rincones de nuestra provincia y de nuestra ruralidad. Así que ha sido un buen año de gestión. En este momento el gobierno nacional, a pesar de que tiene una deuda de 400 millones con las prefecturas, de cara al modelo de equidad territorial, se han puesto al día hasta el mes de mayo. Estamos ya en el mes de junio, estarían adeudando el mes de junio, pero ha habido un aporte significativo en los 2 últimos meses para igualarse en el modelo de equidad territorial. De todas maneras, de estos 400 millones, aproximadamente 100 millones sigue siendo deuda del modelo de equidad territorial del mes anterior. Así que estamos avanzando, estamos trabajando muy duro en todos los temas, como es de conocimiento público en la ciudad de Guayaquil. Hace unas semanas entregamos 10 planes de seguridad de 10 provincias. Estamos trabajando en las 12 restantes. Y digo 12 restantes porque Manabí, que lo hizo por su propia voluntad, lo tiene ya. Nos faltarían 12 planes de seguridad. Los gobiernos provinciales estamos comprometidos también en trabajar en los temas de seguridad en nuestras provincias. A pesar de que no es nuestra competencia, a pesar de que no tenemos recursos, estamos haciendo este gran esfuerzo. Correcto. Le pregunto, ayer el presidente de la República se mandó otro mensaje como de bronca con algunos alcaldes y prefectos que no están agradeciéndole por la firma de las garantías soberanas. ¿Ustedes han tenido algún tipo de problema con el gobierno? Mire, quiero comentarle que nosotros hemos sido beneficiados gracias a las buenas finanzas de la prefectura de Pichincha, gracias a nuestro esfuerzo fiscal y un crédito que la CAF nos ha otorgado por 41 millones. Desde el mes de abril en el Ministerio de Finanzas reposa toda la documentación. Nosotros estamos a espera de que se pueda entregar esta garantía soberana y quisiera aquí comentar algunos temas. Primero, congratularnos por las provincias y los cantones que han recibido el crédito. Eso es positivo para el país. Eso significa una inyección directa para la obra pública, que es un elemento fundamental para dinamizar la economía tan venida a menos que tiene nuestro país y que tienen algunos territorios. Así que congratularme por eso. En segundo lugar, quisiera un poco explicarle a la ciudadanía qué significa esto de la garantía soberana. Es como cuando una familia va a una cooperativa, quiere sacar un crédito y el momento en que pide el crédito le dicen necesitamos un garante, alguien que garantice su deuda. Pero cuando la cooperativa entrega el crédito a la familia, quien va a pagar y quien se va a esforzar mensualmente por pagar ese crédito es la familia. Entonces, creo que en ese sentido el esfuerzo no es del gobierno nacional, el esfuerzo es de los gobiernos subnacionales que hemos logrado acceder a este crédito, que estamos haciendo un esfuerzo por conseguir recursos por fuera del Estado ecuatoriano para dinamizar la economía, generar empleo y atender las necesidades de nuestros territorios. Entonces, más que agradecer al gobierno nacional, lo que necesitamos en este momento es un compromiso de quien está conduciendo el país, quien está liderando la política económica y quien debería ser el mayor interesado en dinamizar esa economía en los territorios. Así que nosotros estamos a espera, hemos tenido varias reuniones con el ministro de Finanzas, además le digo en el mejor de los términos, pero insistiendo con mucha firmeza que estos 41 millones que van a beneficiar a 5 de los 8 cantones de la provincia son urgentes y son necesarios.
Claro, pero yo nunca había escuchado en otros gobiernos que había este tipo de situaciones conflictivas. Todos los gobiernos han dado esas garantías soberanas que necesitan los gobiernos autónomos descentralizados. Y yo comentaba hace un rato que cuando era alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a pesar de tener ciertos encontrones con el presidente Rafael Correa en ese entonces, nunca se quejó Nebot que Correa no le quiso firmar una garantía soberana. Pero en este gobierno escuchamos eso y todavía pide el presidente, que es la obligación, casi que la obligación de los prefectos y de los alcaldes, de agradecerle por una firma. Jaime, usted no escuchaba y nunca en la cotidianidad del país se comentaba el tema de las garantías soberanas, porque es un mero trámite que el Ministerio de Finanzas lo ha venido haciendo siempre. Cuando los gobiernos subnacionales han necesitado crédito, el gobierno como garante ha firmado las garantías que han requerido, en este caso, los multilaterales. Nunca ha habido una polémica. Las cercanías o las distancias políticas que pueda tener el gobernante de turno con los alcaldes o con los prefectos, porque es una obligación del gobierno nacional, vuelvo a señalar, el más interesado debería ser el gobierno nacional, es una inyección directa a la economía tan alicaída que tiene nuestro país en este momento. Es una inyección muy importante de recursos que están fuera del presupuesto general del Estado. Mire lo loco de esto. El gobierno debería estar diciendo, gobiernos subnacionales, tengan la capacidad, tengan iniciativa propia, en buena hora que los gobiernos locales han conseguido esto. Deberíamos recibir una felicitación por quien está liderando la política económica como es el gobierno nacional. Así que nosotros seguimos a la espera, vuelvo a señalar, me congratulo por Manabí, me congratulo por Guayaquil, saben el cariño enorme que les tenemos y esperamos que pronto Pichincha pueda recibir esa garantía soberana. Lo que no podemos permitir, Jaime, y aquí quiero subrayar, es que exista discrecionalidad. Y esa ha sido nuestra postura desde el CONGOPE, lo hemos expresado al gobierno nacional, hemos expresado al ministro de Finanzas, los recursos del modelo de equidad territorial no son recursos del presidente de la República o del gobierno nacional, son los tributos que por obligación están y por constitución destinados a los gobiernos subnacionales. Son los ingresos que están por fuera de las rentas que están destinados por constitución que vayan a los gobiernos subnacionales. No es una buena voluntad o una delicadeza del gobierno nacional, son los recursos que nos toca como gobiernos subnacionales. Y en este caso hemos hecho un gran esfuerzo para que un multilateral como el Banco Latinoamericano de Desarrollo mire en los gobiernos subnacionales entidades del Estado que tienen la capacidad de gestionar montos tan altos. Es la primera vez que los montos son tan altos. En el caso de Pichincha son 41 millones de dólares que están destinados a qué, además, es importante, Jaime, conocer. Primero, obras de riego. Esto significa producción, apoyo a los productores. Escuchaba hace un momento una entrevista del economista Salgado y decía, hemos abandonado la política agraria. El sector productivo, el sector agrario del país es una fuente fundamental de la economía. Por eso estamos enfrentando recesión. Canales de riego que vamos a construir con esos 41 millones. Vías para el turismo. El turismo es una de las fuentes económicas más generosas porque redistribuye el ingreso en todos los estratos de la economía, los sectores pequeños, los medianos, los grandes hoteles, es decir, es muy generoso el turismo, por eso vías para el turismo, vías para la producción y obviamente estamos destinando gran parte de estos créditos para nuestra política social, más Guarmis Pichincha que atiendan a nuestras mujeres, más Guambras Pichincha que atiendan a nuestros niños y a nuestros jóvenes, por lo tanto es un modelo integral de desarrollo en el territorio. ¿Hace qué tiempo ustedes solicitaron esa garantía soberana al ministro de Finanzas? Mire, está toda la documentación desde el mes de abril. No hay un papel que le falte, no hay ningún documento que falte. Nosotros, además, quiero decirle, Jaime, que venimos 2 años trabajando para este crédito. 2 años presentando el proyecto, presentando las finanzas de la prefectura de Pichincha, señalando la necesidad, trabajando en los estudios de gran parte de los proyectos que van a estar financiados por este crédito. Han sido 2 años de esfuerzo
Y en este momento, donde más se requiere inyección de la economía, la CAF nos dice sí, y el gobierno nacional no entrega la garantía. ¿Estaría al presidente o al gobierno nacional firmar una garantía? ¿Hay alguna afectación al crédito de endeudamiento del propio gobierno? El ministro de Finanzas en algún momento que conversamos señalaba que existe preocupación por el nivel de endeudamiento del país. Sin embargo, en este momento poder inyectar recursos a la economía local significa dinamizar la economía, generar más tributo, generar más empleo. La gente que tiene empleo puede tributar y esto genera un beneficio para toda la economía. Así que nosotros esperamos, demandamos con todo el respeto, pero también con la firmeza del pueblo de Pichincha, de los cantones que se van a beneficiar, de la gente que es la que va a recibir la obra, de la gente que es la que va a tener un empleo mientras las obras estén construyéndose. Demandamos que el gobierno pueda firmar esta garantía. Y la garantía de pago está que desde el Ministerio de Finanzas viene el descuento cuando ustedes tienen que recibir los dineros del presupuesto de la prefectura de Pichincha. Yo me imagino que esa es la garantía que ustedes tienen. Mire, los gobiernos subnacionales somos de los mejores pagadores. Por eso la CAF ha mirado en los gobiernos subnacionales ecuatorianos como una fuente dinamizadora de la economía y por lo tanto nos han otorgado estos créditos. Existe plena confianza que podamos pagar estos recursos porque además lo hacemos de los pocos ingresos que recaudamos las prefecturas de Pichincha y también de la asignación del modelo de equidad territorial. Entonces, el repago del crédito está garantizado. Abogada Paola Pavón, buenos días. Un gusto saludarla. Quisiera saber su criterio sobre cómo gobernar un Ecuador tan convulsionado como el que actualmente se encuentra en nuestro país, donde día a día es un show gobernar, donde día a día uno encuentra cada situación. Escuchaba hace pocos momentos una entrevista que le hacían al director del SRI en el que hablaba de que ya se vienen nuevas medidas impositivas y que lo más probable es que esto de aquí le pertenezca ya implantar al nuevo gobierno. En esta semana, en los próximos días, ya se va a conocer nuevamente el incremento del combustible. En fin, no hay trabajo, hay peleas entre el Ejecutivo y la Asamblea. ¿Cómo poder gobernar un Ecuador tan convulsionado? Querido Gustavo, han sido 7 años de desmantelamiento de la institucionalidad del Estado, en todos los niveles, en todas las funciones del Estado. Esta crisis que estamos viviendo es una crisis como nunca antes ha vivido el país. Hemos enfrentado crisis económicas, crisis de educación, crisis sociales, crisis políticas, pero las connotaciones que hoy atraviesa el país de cara a la inseguridad, a la penetración del crimen organizado, hace que esta crisis multidimensional ponga en riesgo más que nunca la vida de los ecuatorianos. El momento que vivimos es un momento muy, muy duro. Y yo quisiera responder su pregunta señalando que es momento del cambio. Venimos 7 años con una política económica que ha empobrecido a nuestra nación y ha empobrecido al pueblo ecuatoriano, que ha afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad y sin duda también ha beneficiado y ha enriquecido a un pequeño sector de la población. Así que hay que dar un giro importante y hay que hacer un cambio radical a la política económica que durante estos 7 años se ha implantado. Y yo estoy convencida, Gustavo, que nadie está satisfecho con el Ecuador de ahora. Porque el Ecuador de ahora es desempleo, porque el Ecuador de ahora es falta de salud de calidad, falta de medicamentos. El país de ahora es un país de la violencia y un país de la inseguridad. Y para ese cambio se requiere unidad. Yo estos días he hablado muchísimo respecto de la unidad de distintos sectores de la sociedad que sabemos que un Ecuador diferente es posible, que un Ecuador pensando en las grandes mayorías, pensando en la producción nacional, pensando en el sector empresarial que está dispuesto a inyectar de manera saludable recursos a la economía, que está dispuesto a invertir si le damos garantías, si le damos seguridad jurídica, demanda un cambio urgente. Así que cuando usted me pregunta cómo gobernar un país en estas circunstancias,
hay que hacer un quiebre inmediato a la política económica. No podemos seguir actuando, manejando la economía de este país en función del Fondo Monetario Internacional, en función de las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Así que este cambio de la política económica va a tener, sin duda, una directa relación en cómo se rearticulan las condiciones económicas de los territorios y del país. Una voluntad política para enfrentar el crimen organizado. Y yo creo que este es uno de los temas que no podemos descuidar, porque a veces lo subrayamos como inseguridad, pero la inseguridad que vivimos en la zona rural, que vivimos en los barrios, es la mano de obra barata de un crimen organizado que cada vez va acercando al país. ¿Y por qué va acercando al país? Porque tiene usted un Estado que cada vez retrocede, un Estado que deja abandonados los territorios, que deja abandonada la política de educación, que deja abandonada la política de salud, que ha dejado que ciertos sectores de la economía sean tomados por el lavado del dinero, precisamente de esos capitales que no sabemos de dónde provienen. Si no hay una política económica que pueda garantizar una economía sana, una economía transparente en el país, vivimos lo que estamos viviendo. Así que ese cambio para un país que le ofrezca futuro a nuestra gente es posible, Gustavo, estoy absolutamente convencido. Importante conocer su criterio al respecto, porque usted ha sido promovida en la convención de Pichincha a la precandidatura a la presidencia de la República. ¿Está usted dispuesta a aceptar ese reto? Mire, ha sido para mí un gran honor que mis compañeros, mis compañeras, que mi organización política haya pensado en mi nombre para las precandidaturas en este proceso de democracia interna que estamos viviendo de cara a las elecciones del 2025. Me siento muy honrada, les soy honesta, estoy muy agradecida, porque además esto significa un reconocimiento a estos años de esfuerzo y de resistencia en una organización política que no solamente ha enfrentado persecución, que sino además ha estado al margen de la conducción del país en estos 7 años dolorosos para la patria. Así que yo me siento muy honrada. Yo soy una militante, estaré donde tenga que estar. En este momento estoy al frente de la prefectura de Pichincha, estoy entregando con muchísimo amor y cariño todo el esfuerzo, no solamente personal, sino de un equipo de trabajo que se ha comprometido con esta provincia y que además durante 5 años, en medio de esta debacle del país, en medio de esta falta de rumbo, de horizonte, Quito, Pichincha, Rumiñahui, Ucayambe, Mejía, seguimos manteniendo esta cohesión como provincia, esta unidad como provincia, y seguimos, a pesar de los tiempos duros, dándole garantías de trabajo, garantías de dignidad y de seguridad a nuestra gente. Así que estaremos donde tengamos que estar. Sabemos que es un proceso democrático, que sea lo mejor para nuestro proyecto político, pero sobre todo, que sea lo mejor para el país. Hay que deponer todo tipo de actitudes, todo tipo de intereses y generar una unidad que nos permita avanzar. Creo que somos muchísimo más los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos convencidos que el cambio para un mejor país es necesario ya. Y ese cambio que se puede visualizar en ese eslogan que me gustó ver, el poder de la gente, en el que ya se está viendo no solamente en la región, sino a nivel del mundo. Mire el triunfo en México del socialismo, lo reciente en Francia. ¿Usted cree que ya hay ese despertar? Yo siento que sí, siento que es un momento de cambio, es un momento de despertar. Y mire, a propósito de lo que usted topa, de la última elección en Francia, en donde hemos visto un renunciamiento de todos los sectores de izquierda para poder generar un proyecto progresista, creo que ese es un gran llamado de atención que se nos hace a los distintos actores que vamos a enfrentar procesos electorales. Esto amerita de poner actitudes. Y como yo decía el día de ayer a un colega suyo, sin duda vamos a trabajar con todos los compañeros y compañeras de nuestra organización política que han dejado la piel por este país y por la revolución ciudadana, pero este es un momento en donde necesitamos abrir e invitar a todos los sectores de la sociedad. Yo estoy convencida, como le decía hace un momento, que hay una clase media desesperada, ahogada
por el incremento del IVA, ahogada por la falta de empleo adecuado y de calidad, una clase media que demanda un cambio, un sector económico y productivo del país que le preocupa esta recesión económica, que cada vez tiene que enfrentar menos ingresos y por lo tanto es más complicado llegar a fin de mes con sus compromisos salariales a sus trabajadores y sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay sectores de la economía que cada vez se ven más perjudicados. Yo estoy convencida que el sector económico, productivo, que quiere este país, que genera empleo, que tributa, está ávido de un cambio. Creo que la academia en este momento, que ha sido uno de los sectores más golpeados por este austericidio, significa que cada vez llegan menos recursos para la universidad pública, está ávida de un cambio, que los sectores empobrecidos que no tienen empleo quieren cambio, que esas provincias que no pueden vivir en paz y en calma porque la vida de sus jóvenes está en riesgo, demandan un cambio. Así que esa unidad y ese ejemplo de países como Francia nos tienen que motivar para lograr construir esta unidad y un frente más allá de lo que significa la revolución ciudadana. Y el caso de México que ha topado a mí me motiva mucho porque yo estoy convencida que es tiempo de mujeres, a pesar de que algunos expertos y gente que hace opinión pública señale que por los temas de inseguridad los liderazgos femeninos no son valorados en este momento de crisis. Yo creo al revés, que frente a una crisis las mujeres tenemos mejores condiciones y mejores sensibilidades para enfrentar los tiempos duros. Las madres de familia, las jefas de hogar que me escuchan, saben lo duro que significa gestionar su hogar, administrar los pocos recursos que llegan a su familia, garantizar que todos sus hijos tengan vestimento, tengan transporte, tengan alimento, lo podemos hacer en mejores condiciones. Así que yo creo que es tiempo de mujeres, así que logremos que estos liderazgos femeninos también puedan en este proceso electoral, no solamente en el binomio presidencial, sino en las listas para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, puedan lucir y puedan tener esa luz propia. Perfecta. ¿Cómo solucionar los problemas del Ecuador? En el tema seguridad, les pongo un ejemplo. En estos 2 o 3 últimos gobiernos se ha venido hablando de solucionar el problema, pero no las causas. Yo hace un momento señalaba y decía, creo que el cambio fundamental tiene que estar en el modelo económico y en la política económica. Y ahí coincido plenamente con usted respecto de los cambios estructurales. Si nosotros no generamos empleo, si nosotros no ocupamos esos territorios que cada vez hemos abandonado como Estado y en donde el crimen organizado ha empezado a operar con sus economías, si no logramos que nuestros jóvenes, que nuestros niños puedan acceder a la educación, si no logramos generar espacios que alejen a nuestros chicos de la violencia, estamos poniendo paños de agua tibia. Sin duda, necesitamos una fuerza pública que tenga tecnología, necesitamos una fuerza pública que esté dispuesta a combatir al crimen organizado, necesitamos una fuerza pública que no tenga conflicto de intereses en el combate al crimen organizado, necesitamos una política de seguridad liderada por el gobierno nacional, que es quien tiene la competencia. Necesitamos una apuesta real del gobierno nacional y de la fuerza pública para combatir el crimen organizado, pero también necesitamos controles en la política económica. Mire, el otro día revisábamos los datos de la economía y veíamos que todos los sectores de la economía decaen. Sin embargo, la banca no decae. La pregunta es, los ingresos y los recursos que están entrando a la banca, ¿de qué sector de la economía son? ¿Quién está haciendo estos ingresos y estos depósitos? ¿Por qué la banca crece? Si el sector agrícola, si el sector exportador, si el sector florícola, camaronero, cacautero cae, ¿de dónde salen los recursos que alimentan la banca? Creo que temas como estos, que son los temas de fondo y estructurales, son los que tiene que asumir el nuevo gobierno y hacer ese quiebre y hacer ese cambio que va más allá de discursos y significa acciones concretas para combatir el crimen organizado y por ende la delincuencia, que es la mano de obra barata que nosotros vemos en los barrios con las vacunas, con la extorsión, con los secuestros, con el robo a mano armada, con el saqueo de las casas, de los locales. Esa mano de obra barata del crimen organizado tiene también que ser combatida con fuerza y con voluntad. Sumarle a eso, prefecta, que ahora viene otro ataque al sector obrero. Vea usted, el Ministerio de Trabajo está tratando de tumbar
todo lo que los obreros han logrado conseguir por años, y también a los jubilados, al vetar la ley que no pasó que pasó en la Asamblea y que ahora define no darle paso, cuando este gobierno en campaña, mejor dicho, Daniel Noboa en campaña ofreció otras cosas para los jubilados. Mire, Gustavo, lo que usted señala es la evidencia de a quién beneficia y a quién perjudica este modelo económico que durante los últimos 7 años ha venido viviendo el Ecuador. Esto no solamente es parte de la política económica del gobierno actual, sino es la política económica desde el gobierno de Moreno que se instauró, y cada año, durante estos 7 años, hemos ido perdiendo derechos para los sectores populares, para las clases trabajadoras y para los sectores empobrecidos. Somos nosotros, los sectores medios y los sectores empobrecidos, los que estamos pagando la factura, con una política económica recesiva, con decisiones como el incremento del IVA, decisiones como supuestamente el retiro de los subsidios a los combustibles. No podemos competir con el precio de los combustibles a nivel internacional. Esto es parte de la fórmula que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional a las autoridades de turno. Por eso hablo de un cambio necesario en la política económica y un modelo distinto de gestionar los recursos que sí tiene este país. Nosotros somos un país rico. Lo que estamos viviendo en este momento son años de empobrecimiento debido al modelo neoliberal que lastimosamente ha afectado a las grandes mayorías. Por eso no me extraña, Gustavo, que durante este último tiempo tengamos más restricción en los derechos de las clases trabajadoras, de los jubilados, de los sectores más empobrecidos del país. Ya en la recta final, perfecta, quiero saltarme un poco al tema de la Asamblea y el presidente de la República. En una cadena hace 2 días atrás, el presidente de la República volvió a insistir que la Asamblea debe investigar al expresidente Rafael Correa por las declaraciones que ha dicho, por el tema del puerto de Guayaquil, en fin. ¿Qué criterio merece? Usted fue asambleísta también, si no me equivoco. ¿Qué criterio merece algo que, desde mi punto de vista, yo no soy abogado, no soy asambleísta, pero desde mi punto de vista, creo que ya eso de investigar al expresidente Correa por parte de la Asamblea no es competencia en este momento de la Asamblea? Jaime, como usted señala, yo fui 2 periodos parlamentarios, por lo tanto lo que usted señala no es descabellado. Pero yo quisiera reflexionar sobre algo importante. Sin duda, la figura de Rafael Correa, que fue además quien lideró la transformación de este país, es un tema que tanto desde la judicialización de la política como desde el aparataje mediático que ha generado una campaña de desprestigio sistemática durante los últimos 7 años, tenemos que superarlo. Es increíble que después de 7 años sigan señalando que la culpa es de Correa. 7 años han tenido el manejo de este país, 7 años han conducido el Estado, 7 años han implantado su modelo neoliberal que supuestamente era la solución para los males del Ecuador. El Ecuador que hoy tenemos, el Ecuador que hoy estamos viviendo es responsabilidad de los últimos 7 años. Tienen que rendirnos cuentas sobre esos 7 años y por eso es tan oportuno el proceso electoral del próximo año, porque necesitamos hacer ese quiebre y hacer ese cambio. Y necesitamos tener nuevamente la conducción de un país pensando en los grandes intereses nacionales, pensando en la producción nacional, pensando en el sector empresarial, pensando en la academia, pensando en los trabajadores, pensando en el sector indígena de nuestra sierra. El día de hoy veía datos sobre la desnutrición crónica por más del 65% en la provincia de Cotopaxi. Eso debería interpelarnos como sociedad, debería preocuparnos como sociedad. Así que creo que es momento de que los sectores de derecha superen lo de la postura y la posición
exitosa de 10 años de gobierno, que se hagan cargo de sus errores, y nosotros tenemos la tarea en este momento de liderar una propuesta que nos devuelve el futuro, una propuesta que nos lleve al cambio, un cambio para bien, un cambio para los sectores empobrecidos y la clase más humilde de este país, pero también a esos sectores de la clase media y esos sectores productivos económicos que están desesperados por un cambio. Así que esperemos que vengan nuevos tiempos, nuevos momentos, porque este país necesita tener futuro. Con personas de alto nivel de preparación como usted, seguramente el Ecuador podrá tener ese cambio. Pero antes de terminar, prefecta, quisiera conocer su criterio. La situación que vive el ex vicepresidente Jorge Glass, luego del secuestro que hicieron desde la Embajada de México, y la próxima respuesta que dé la Corte Internacional de Justicia a Ecuador sobre este asalto. Esos dos temas en particular, su criterio, prefecta. Miren, primero señalar que siempre pienso en Jorge como ese hombre, ese padre de familia, ese ser humano que está viviendo momentos duros, momentos perversos. Como usted señalaba, él está secuestrado por una política de odio en este país. Es uno de los hombres que más ha sufrido durante estos últimos años, así que todo nuestro cariño para él, para su familia, toda nuestra solidaridad. Pero más allá de mi postura personal, individual, hay algo fundamental, que son los principios básicos del derecho. Yo hace un momento y al inicio de la entrevista hablaba de la desinstitucionalización del Estado. No podemos permitir que nuestras posturas individuales, personales, afectos o desafectos políticos marquen la conducción del Estado. Jorge en este momento ha recibido asilo político por parte de México. Lo que estamos pidiendo y lo que estamos demandando es que se cumpla el derecho internacional. Creo que esto es una norma básica de convivencia de los estados y de la convivencia también dentro de un país. Así que nosotros hacemos los buenos oficios para que esto pueda llegar a feliz término, porque está en riesgo la vida de un hombre inocente. Hay que recordar también que usted fue una mujer perseguida en el gobierno de Lenín Moreno. Mire, fueron momentos duros, difíciles, no puedo negar. El 2019 fue un año muy duro, sobre todo para mis seres amados, para mi familia, pero gracias a la amnistía otorgada por la Asamblea Nacional, gracias a esa reelección que tuve hace año y medio, puedo decirle que ahora veo de cara al futuro con mucho amor, sin odio, sin rencores, sin resistencias, pensando en que este país de las injusticias no lo quiero para nadie. Y por eso nuestra motivación de seguir trabajando por Pichincha y por el país, para que este país vuelva a ser el país del Estado de Derecho, el país del principio de la inocencia, el país en donde los odios y las pasiones políticas no sean las que determinen la conducción del Estado. Que no pensemos en nuestros rivales políticos, sino que nuestra mayor motivación sea el amor por nuestra gente y la necesidad de este cambio de futuro para nuestros jóvenes. Perfecta, queremos agradecerle por su tiempo y disculpe que nos pasamos unos minutitos. Gracias, un placer haber estado con ustedes y un buen día. Gracias a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, conversando con nosotros.